Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les tengo un video muy especial. Voy a entrevistar a Pablo Gil, un experto con más de 40 años de experiencia en el mundo de las inversiones. Pablo nos compartirá sus mejores consejos y estrategias sobre cómo empezar a invertir como principiante y cómo hacerlo con éxito. Así que vamos con la entrevista. Comenzamos contigo, Pablo. Cuéntanos quién eres, qué has hecho, cómo te relacionas tú con el mundo de la inversión. Vale, bueno, primero de todo, muchas gracias, Kiyomi, por esta entrevista. Saludos a la gente de tu canal. Y bueno, yo llevo básicamente casi 4 décadas en el mundo de la inversión. Empecé con 20 años trabajando en Banco Santander y estudié una carrera relacionada con economía. Se llamaba en aquella época empresariales, ahora es lo más parecido a ADE. Y bueno, me enamoré de los mercados financieros desde el momento en que pisé una sala de tesorería. Recordaba mucho a las películas de Wall Street de Charlie Sheen, ¿no? Y de Michael Douglas, con esos monitores grandes de color verde, sin internet, con los teléfonos. Bueno, a mí me enganchó mucho y a partir de ahí, bueno, pues fui aprendiendo distintas cosas sobre los mercados financieros, distintas técnicas de inversión. Llegué a dirigir el departamento de análisis técnico y cuantitativo en Banco Santander. Después di el salto a ser socio de BBVA junto con otras 3 personas que montamos el primer hedge fund en España con regulación de la CNMV y estuvimos gestionando ese fondo durante 13 años. Llegó a tener 500 millones de dólares de activos bajo gestión. Y a partir de ahí, pues di el salto a una vida más tranquila, donde enseñaba lo que había aprendido durante toda mi carrera y empecé a descubrir, pues, el mundo de las redes sociales y de Internet y la cantidad de bulos que hay, ¿no? Al principio me sentó muy mal, ¿no? Ver la cantidad de gente diciendo, si no ganas 500 dólares al día haciendo trading es porque no quieres. Yo decía, ¿pero qué dice este tío? Este no ha ganado 500 dólares al día en su vida. O el sistema ganador, o cómo me hice millonario. Y claro, yo decía, pues si esto no puede ser, si yo he tenido la suerte de convivir con los mejores traders de Goldman, de Morgan Stanley, de UBS, de Banco Santander, y todos decimos qué difícil es hacer esto bien, ¿no? Qué difícil es ser recurrentemente rentable. Que luego vengan 4 chavales a decirte que esto está tirado, pues te dices, me están mintiendo por todos sitios, ¿no? Y entonces yo lancé una página web en esa fase de rebeldía que se llamaba Aprender a Operar, donde era gratuito todo y enseñaba pues la realidad de este negocio. Y a partir de ahí pues empecé a colaborar pues con brokers y con distintas entidades para divulgar conceptos financieros, ¿no? En televisión, en radio, prensa, escribí mi libro, doy conferencias por todo el mundo. Ahora en junio me voy de gira por LATAM hasta octubre. Y bueno, creo que es muy bonito porque al final transmites lo que has aprendido, lo cuentas con la certeza de haberte ganado la vida haciendo esto y no contando simplemente milongas que no has puesto en práctica y con un respeto absoluto hacia el mercado, ¿no? Yo siempre digo, a mí el mar me encanta, pero hay que tener respeto al mar porque, bueno, pues es peligroso si entras al mar como un descerebrado, ¿no? Y no tienes en cuenta las resacas, las olas y hasta dónde te puedes meter, ¿no? Pues esto en los mercados ocurre lo mismo. Es muy bonito, yo recomiendo a todo el mundo que aprenda y entre a esto, pero siempre y cuando desde el conocimiento, ¿no? Porque la realidad es que te va a aportar muchas cosas buenas. La gente me dice, es que yo no soy inversor. Digo, no, perdona, tú eres inversor desde que tienes el primer euro, porque con una inflación del 2%, en 10 años, el 22% de lo que puedes comprar con ese euro lo has perdido. Y en 35 años has perdido la mitad. Y eso con un 2% de inflación. Si miras que tenemos ahora inflaciones por encima del 3%, pues imagínate la destrucción, ¿no? de todo lo que te ha costado ahorrar tu patrimonio, a qué ritmo se diluye, ¿no? Y pierde capacidad de compra. Con lo cual, creo que abrir ahora un poco el conocimiento de lo que es la economía, lo que son los mercados, distintas técnicas de inversión, perfiles de riesgo y todo este tipo de cosas es un momento muy bueno, ¿no? Y al cual, bueno, pues deberías dirigirte a la población en su totalidad, no solamente a aquellos que quieren hacer trading.
Según tu experiencia, veo que tienes más de 40 años de experiencia en el mundo de la inversión. Tu opinión, ¿por qué es importante invertir? Sé que hay mucha gente que lo hace porque de repente tiene la idea de que va a ganar más dinero, pero justamente has mencionado el tema de la inflación. Entonces, ¿por qué una persona debería empezar a invertir más allá de querer aumentar su patrimonio? ¿Y por qué debería empezar a hacerlo joven? Mira, yo creo que te voy a responder. Yo tengo 5 hijos desde los 18 a los 29 y son conversaciones que tengo con ellos de forma recurrente, ¿no? Y lo veo. Los más mayores están, oye, ¿qué hago? ¿Alquilo o compro la casa? Digo, bueno, pues es una decisión financiera. Oye, si tengo que comprar, ¿qué hago? ¿Hipoteca fija, variable o mixta? Y es otra decisión financiera. Oye, ¿qué hago con mis ahorros? Porque yo no voy a llegar a que haya jubilación cuando tenga 67 años. Debería prepararme un plan de pensiones privado, otra decisión financiera. Cuando hago ese plan de pensiones ¿debo poner más renta variable o bolsa o más renta fija? Otra decisión financiera. ¿Cómo distribuyo mi riesgo dentro de la renta variable? Otra decisión financiera. Lo que quiero decir con esto es que al margen de lo que realmente es decidir si invierto para ganar dinero en algo concreto, tu vida está plagada de decisiones financieras muy importantes y acertar o hacer correctamente la toma de decisiones en ese proceso te puede cambiar la vida, porque una hipoteca es una de las deudas más grandes que vas a tener. Probablemente vas a tardar en devolverla 15 o 20 años. Lo mismo pasa con los planes de pensiones. ¿Qué parte del ahorro deberías destinar a ser invertido en activo de riesgo y cuál en activo seguro? Con lo cual, si tú entiendes estos dos factores, que la inflación te roba capacidad adquisitiva, para que la gente que nos escucha lo entienda, lo que tú podías comprar con 1.000 euros en España en 1960, hoy necesitarías para comprar lo mismo 44.000 euros. Y dices, guau, ¿qué voy a necesitar yo si soy joven para cuando me jubile dentro de 40 años? Digo, pues hazte los cálculos al ritmo que está la inflación, te puedes encontrar con que esos 44.000 se conviertan en cantidades enormes de dinero. Y dices, vale, entonces tus 44.000 euros de hoy, de no hacer nada, de no rentabilizarlos dentro de 40 años, no van a valer nada, van a ser como los 1.000 euros de 1960. Entonces, tienes de alguna manera que conseguir que tu dinero se aprecie al mismo ritmo que aumenta el coste de la vida. Ya no compras los coches a los precios de hace X años, ya no compras el aceite de oliva a los precios de hace X años y así sucesivamente. Con lo cual, o actualizas el valor de tus ahorros o realmente estás perdiendo sistemáticamente con el paso de cada año. Con lo cual, tienes una obligación de hacer algo con el dinero que ya has ahorrado y, por otro lado, tienes una obligación de plantearte que a lo largo de tu vida vas a tomar muchas decisiones financieras que están basadas en conceptos de macroeconomía y de mercados y que, por tanto, te viene muy bien aprenderlos. ¿Y cuál crees tú que es la mejor manera de empezar a aprender justamente para alguien que es principiante? ¿Cuáles son los primeros pasos? Si hay pasos a seguir, me imagino que sí. ¿Cuáles serían? Creo que hay que plantearlo desde los cimientos más sencillos y, sobre todo, no se trata de lucirse cuando lo cuentas, se trata de que te entiendan, ¿no? Yo cuando al principio preparaba mis primeras formaciones, me acuerdo que se las contaba a mi mujer y a mis hijos, porque como ninguno tiene experiencia en economía, digo, si se enteran ellos voy por buen camino, si no se enteran, pues imposible. Entonces, es muy divertida la economía contada bien. ¿Qué es el crecimiento económico? ¿Cómo funciona la inflación? ¿Por qué te afecta en tu dinero? ¿Cómo se mide el desempleo? ¿Cómo afecta la tasa de participación en el desempleo? ¿Qué es el comercio exterior o la balanza comercial? Puede ser muy arduo, pero puede ser muy bonito si te lo cuentan bien. Si te lo cuentan bien, utilizarán metáforas que no son financieras, se te quedará completamente grabado lo que te acaban de contar y dirás, oh, mira, por fin ya entiendo este concepto, la diferencia entre inflación interanual, inflación agregada, y de repente lo verás como cristalino, ¿no? Y a partir de ahí, tú mismo vas a querer saber más. Luego habrá una segunda parte que es ¿cómo puedo llegar a tomar una decisión de inversión? O sea, ¿cómo saber si yo necesito o no, o es buen momento para comprar la bolsa de Estados Unidos, la bolsa española, la bolsa china, o el bono a 5 años, o el petróleo, o el oro, o Bitcoin? ¿Cómo saber eso? Y entonces descubres que puedes aproximarte a esa decisión desde muchas vertientes, ¿no? Y es lo que llamamos estilos de análisis.
Hay análisis macroeconómicos, hay análisis fundamentales, hay análisis técnicos. Yo en esta formación, en este curso, intento combinar el aspecto macro y el aspecto técnico porque ambos cubren la totalidad de activos financieros, es decir, bolsas, acciones, bonos, materias primas, divisas, criptomonedas, inmobiliario, mientras que si te centras en análisis fundamental solamente puedes cubrir conceptualmente la bolsa. Entonces, yo mezclo estos dos conceptos, macro y técnico, pero desde lo más básico. ¿Qué es un gráfico de precios? ¿Cómo funciona? Digo, un gráfico de precios es un termómetro. Cuando tú ves el gráfico del IBEX o del SP500, es un termómetro. Es como un termómetro, digo, sí, un termómetro de lo que sienten los inversores a nivel global, porque cuando sube, quiere decir que los compradores están ansiosos, están dispuestos a pagar cada vez un precio más alto por lo mismo, por el mismo valor. Y dices, qué curioso. Y cuando cae, son los vendedores los que están ansiosos por vender su posición a un precio cada vez más bajo. Y en el momento en que entiendes ese concepto y no te metes en candlesticks ni en análisis de barras, simplemente conceptualmente dices, vale, ya sé que eso es un sentimiento. Y dices, vale, ¿por qué compran Nvidia? Y dice, porque creen que va a valer más dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. Dices, ya, pero ¿en base a qué? A expectativas. ¿Expectativas de qué? De resultados. Creen que la IA va a ser un motor en el que van a vender muchos más semiconductores, más chips, van a ganar más dinero y por eso justificas un múltiplo más alto en la bolsa. Entonces, vale, entonces es todo expectativa. Digo, claro, en Tesla 2021 todos pensábamos que iba a ser el dueño del mundo de los coches eléctricos, pero no ha sido así y ha llegado China con BYD, con NIO, le ha hecho la competencia, Tesla ha tenido que bajar mucho el precio de los vehículos, ya no gana tanto y ha caído en bolsa un porcentaje, un 50%. Dices, vale, o sea que es una demostración de que lo que cotiza hoy es una expectativa de lo que la mayoría del mercado espera que ocurra, lo cual no tiene por qué ocurrir. Con lo cual, si el gráfico de Nvidia es un reflejo de una expectativa que no sabemos si se va a cumplir o no, lo que está reflejando no es la realidad, te está reflejando sentimiento puro y duro de lo que cree la gente que va a ocurrir. Tu principal objetivo como inversor es entender qué piensan los demás. No plantearte yo tengo razón, esto está mal y va a caer o va a subir. No, eso no vale de nada, eso no vale para ganar dinero. Está bien que tengas tu criterio, pero para ganar dinero tienes que entender lo que hacen el resto. Y en el momento en que entiendes eso, la forma en la que afrontas las inversiones es muy distinto y la forma en la que estudias análisis de price action, soporte, resistencia, líneas de tendencia, teoría de Fibonacci, Elliott Wave o indicadores como el RSI, MACD, momento, estocástico, ADX, lo que quieras, bandas de Bollinger, de repente empiezas a verlo con otro cristal, con otro prisma. Y eso te ayuda a entender cómo funciona realmente el mercado, ¿no? Y luego te queda la otra parte, que es la que está dentro. Yo te he hablado mucho de entender lo que hacen los demás y tomar decisiones para ganar dinero en función de lo que la mayoría piensa. Pero luego está la batalla interna, que es la batalla psicológica. Si yo te echo una partida al póker y ponemos fichas, probablemente nos lo pasemos bien. No sé quién va a ganar, yo no soy muy bueno, pero va a ser divertido. Si te digo pongamos 100 euros en la mesa, igual me miras raro y me dices, ¿por qué tendremos que poner 100 euros para jugar? Pero ya te va a condicionar. Pero si te digo pon 10.000 euros sobre la mesa que vamos a jugar al póker, es el mismo juego, son las mismas normas, pero tú vas a ir a jugar al póker muy distinta. Si eres experta en póker, irás con una sonrisa oreja a oreja pensando, le voy a meter una paliza a Pablo que va a alucinar. Si no sabes jugar al póker, probablemente dirás, yo ya no voy a hacer apuestas así al tuntún como pensaba haber hecho al principio, ya no me voy a tirar un farol, no me va a salir. Bueno, pues en el mundo de la inversión pasa igual. ¿Qué ocurre cuando tú haces una decisión de inversión que tiene lógica por los argumentos y no va bien? ¿Cómo te afecta por dentro? Estoy perdiendo dinero, la racha mala, ya es la tercera vez que me equivoco, porque eso va a condicionar de tal manera lo que vas a querer hacer en tu siguiente operación, que como no controles la parte psicológica, puedes ser un gran analista, pero no serás un buen gestor, no serás un buen trader. Vi en uno de tus videos que hablabas mucho sobre los perfiles de inversor. Creo Sí. que hay diferentes tipos de perfiles según el
tipo de psicología de cada persona. ¿Puedes contarnos un poco, así brevemente, de qué se trata? Sí, cuando hablamos de psicología del trading te encuentras que hay perfiles que se repiten a lo largo del tiempo, ¿no? Y te puedes encontrar eh, el que nunca reconoció un error porque cuando pierde en una estrategia lo que te cuenta es ya sé lo que ha salido mal, ya sé cómo arreglarlo. Y dices, no, perdona, es que no hay nada que arreglar, es que dentro del mundo de la inversión hay operaciones que salen bien y operaciones que salen mal. Lo primero que tienes que hacer es admitir que una parte importante no saldrá bien y minimizar cuánto pierdes en las veces que fallas. Ese es el éxito, pero no es ya sé cómo erradicar las malas, eso no existe. Otros te dicen, no asumo la pérdida y como no he cerrado la estrategia, pues todavía no estoy perdiendo. Digo, no, o sea, estás perdiendo lo que pone que estás perdiendo. El hecho de que hayas cerrado o no hayas cerrado la posición no quiere decir que tú no tengas esa pérdida, aunque esté abierta. Y que esté abierta significa que puede mejorar, pero también que puede empeorar. Con lo cual hay gente que no asume cuando las cosas van mal. Otros lo que te dirán es, he cambiado tantas veces de criterio, dejando que pierda y pierda y pierda, que se ha hecho tan grande la pérdida que ya no lo quiero ver, lo paso mal. Y entonces escuchas frases tan absurdas como, bueno, ya se la dejaré a mis hijos, ¿no? Y digo, ¿el qué? Las acciones de Popular que se fueron a cero, las acciones de Lehman que se fueron a cero, es lo que le vas a dejar a tus hijos. Es decir, huyes de afrontar lo que es una mala decisión de inversión y con lo conviertes en una desastrosa decisión de inversión. O están los que aciertan o pasan por una racha positiva y creen que han saltado a un nivel de conocimiento muy por encima del que tienen, ¿no? Y se crecen. La gente que lo que te hace es acierto y gano 50 euros, acierto y gano 80 euros, acierto y gano 100 euros. Y entonces se crecen y te dicen, en la siguiente ya no voy a poner una cantidad pequeña, aquí voy a muerte. Y esa es la mala y pierden de golpe 1000. Y dices, sí, ¿cuál es tu tasa de acierto? ¿Es buena? Has acertado el 75% de las veces, has hecho 3 operaciones buenas y una mala. Pero ¿cuál es la realidad? Que pierdes un dineral, porque en la que has perdido precisamente es donde te has jugado más dinero. Todos estos perfiles, todos los errores de planteamiento de tu operativa es algo que miramos en psicología del trading porque es lo que diferencia el controlar la situación y ser un trader de éxito a estar por el mercado básicamente como un pollo sin cabeza, como digo yo, ¿no? Que tan pronto vendes como compras, lo haces en 10 o 1000, no sabes muy bien cómo diversificar el riesgo, a unas les pones un stop y a otras no les pones nada. Cuando va mal, dejas de gestionarla y la metes en una especie de contabilidad mental distinta al resto de los trades. Hay un sinfín de cosas de este tipo muy curiosas. En ningún momento mencionaste tu curso. De hecho, creo que vas a lanzar un nuevo curso. Hiciste uno el año pasado. Es como una mentoría, una masterclass. Cuéntanos, ¿para quién es esta masterclass? ¿De qué trata? Mira, el día 3 de junio yo hago una presentación donde daré todos los detalles, pero para entenderlo, yo he intentado concentrar lo que he aprendido en 40 años como si se lo fuese a contar a mis hijos, ¿no? De qué es lo que debéis aprender para, no ya para hacer trading, que también os va a valer, pero para tomar decisiones financieras correctas en la vida, ¿no? Y por un lado les dije, tenéis que entender cómo funciona la economía. Yo lo he contado a un nivel súper básico y con ejemplos muy cercanos, eh, porque creo que se puede contar así. No hace falta andar con fórmulas matemáticas complejas ni con terminología especializada. Puedes hablar de tú a tú a alguien y explicarle cómo funciona el mundo económico y cómo se interrelaciona con los mercados. El primer módulo es ese, macroeconomía y su impacto en los mercados financieros. Segundo módulo, hablaría más de lo que hemos estado comentando de qué técnicas distintas tengo que tener en cuenta a la hora de querer invertir. Y entonces tienes 3 perfiles. El que quiere invertir a largo plazo porque realmente lo único que quiere es proteger sus ahorros y patrimonio de la depreciación del dinero o del efecto de la inflación. ¿Cómo se hace? Alternativas mejoradas y después pasas ya a un concepto de ¿y si quiero algo más? ¿Y si quiero decidir si es buen momento de comprar Bitcoin o es buen momento de comprar el oro? Y ahí os enseño en ese módulo dos aproximaciones, ¿no? Existen 3 técnicas de análisis, macro, fundamental y técnico. Yo desarrollo la combinación de macro y técnico y las 2 vertientes es centrarte en el precio, centrarte en la estructura de la cotización, donde enseño todas las técnicas de análisis de price action y luego la otra parte es más cuantitativa, donde enseño pues todo lo que es el uso de indicadores de seguimiento de tendencia, indicadores tipo oscilador, indicadores
de volatilidad. ¿Cómo se diseña un sistema de trading algorítmico? A grosso modo, para que la gente entienda qué hay ahí detrás, qué resultados se obtienen con cada uno de los indicadores utilizando reglas específicas con un sistema de trading y cómo operábamos cuando estábamos en nuestro fondo, que hacíamos operativa market neutral, que es crearte un ratio entre dos activos y gestionar los dos activos sin tener que preocuparte de la dirección del mercado. Te va a dar igual si la bolsa sube o baja, vas a poder hacer una operativa que es puro alfa. Ya sé que la terminología igual no es sencilla de entender en este momento, pero alfa es cuando no dependes de que la bolsa suba para ganar dinero o que cuando baja la bolsa pierdes dinero, sino que tú puedes ganar dinero con indiferencia de la dirección que toman los mercados, ¿no? Y luego, evidentemente, el tercer bloque habla de psicología del trading, que es cómo afrontas todas esas emociones que te van a influenciar en tu toma de decisiones y cómo aprendes a controlarlas, qué perfiles de traders tienes que evitar y si tienes ya esos sesgos de similitud con esos perfiles, cambiarlo radicalmente porque vas a ser perdedor. Y luego, ¿cuál es el mindset correcto, ¿no? Cómo te tienes que plantear el proceso de invertir, ¿no? En qué estado anímico y cómo controlas cuando se te empieza a ir la cabeza por la euforia porque lo haces muy bien o por la depresión cuando te sale muy mal. Ok, entiendo. ¿Y tengo que tener algún tipo de experiencia o conocimiento previo para poder comprender los módulos? No, la verdad es que, mira, he tardado un año en hacer esto. Pensé que iba a ser cuestión de un par de meses porque cuando empecé a ver el feedback del libro, de seminarios que imparto o de incluso el curso macro, había gente que me decía, me hubiese gustado o que llegase más avanzado a la temática o que empezase desde niveles más sencillos, porque claro, hay gente que no sabe nada, que es la primera vez que se está planteando si tiene o no que invertir, y hay gente que lleva invirtiendo 3, 4 o 5 años y ya tiene unos conocimientos. Entonces, mi idea con esta formación era, vamos a acompañar desde el punto cero, es decir, del que no tiene nada, ni idea en absoluto, y le explicas qué es un mercado financiero, qué productos hay, cómo funcionan, qué es una escala lineal o logarítmica. Es decir, partimos del concepto más básico que se te pueda ocurrir y acabas hablando de trading algorítmico y de desarrollo de sistemas de trading. Con lo cual, es un recorrido, creo, enorme, que te va a permitir saber si te quieres apear antes, si no quieres llegar hasta la parte más sofisticada, está bien. Pero para la gente que tiene conocimientos, a veces les diría, no desprecies la parte inicial, porque una de las cosas que cuando he hecho coaching, una de las cosas que he descubierto es que hay muchas veces que la gente tiene los conocimientos básicos adquiridos, pero los aplica muy mal. Es decir, los conocen, pero no los usan bien. Con lo cual yo les invito a empezar desde cero, incluso si saben, y adquirir el conocimiento, pues como te contaba al principio, esto de el gráfico es un termómetro de sentimiento. Digo, no me cuentes teorías raras, entiende lo que hay de abajo, entiende qué hay detrás de un soporte, entiende qué hay detrás de una formación gráfica. Ya sé que las conoces, pero realmente sabes por qué funcionan, sabes lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, ya te digo que mi planteamiento es que sea un curso de 180 grados desde el que no sabe nada hasta el que tiene conocimientos avanzados. El objetivo final es poder tener todos los conocimientos necesarios para saber qué decisión tomar, para estar Sí, preparado. la intención es que tengan la capacidad de tomar decisiones de inversión por cuenta propia, sin necesitar a un asesor. Aún así, el curso viene con 3 tutorías mensuales de 1 hora, con lo cual se aclaran, es decir, cuando alguien dice, y si no me he enterado, bueno, todos los meses vas a tener varias oportunidades de preguntar, va a haber un PDF con Q&A de las preguntas más habituales. Ahí podrás aclarar todo. Yo pondré ejemplos en tiempo real de esas dudas que puedes tomar, datos de lo que está ocurriendo para explicarlo. Con lo cual, bueno, pues son casi 36 horas de tutorías durante un año, además del propio curso. Creo que el mayor miedo de las personas es no tener ese acompañamiento personalizado para cada caso, para cada tipo de persona, porque obviamente es un tema muy amplio, es bastante vasto y cada persona tiene sus propias dudas y consultas. Creo que es súper interesante. Casi es cierto lo que me decías de la diferencia tan brutal que hay de perfiles. Yo siempre me sorprendo, ¿no? Cuando veo las preguntas de la gente, pues son preguntas que denotan cuáles son sus preocupaciones personales, ¿no? Hay gente que tiene, pues, muy poquito dinero ahorrado,
gente que tiene bastante dinero, gente que lo tiene todo concentrado en una única estrategia o en un único activo, con lo cual está bien, ¿no? Yo creo que cuando mezclas en tutorías a un montón de gente con perfiles distintos, hay preguntas que a lo mejor no te atreverías a hacer o la gente es tímida porque dice, igual, esto es muy básico. Y de repente alguien que no sabe nada va y la hace y hace un bien enorme a toda la comunidad, ¿no? Porque en España pues hay siempre como ¿qué dirán si pregunto algo que es tan sencillo, ¿no? Que debería saber. Bueno, pues yo siempre he dicho que no hay pregunta tonta, hay profesores que no respondemos correctamente y por eso hay que volver a repetir una y otra vez la misma respuesta. Todo hay que preguntarlo, porque cuando lo preguntas y lo respondes bien, pues de repente es una cosa que ignorabas y que dejas de ignorar, ¿no? Y eso es un avance en crecimiento personal y en crecimiento profesional si te vas a dedicar a esto. Yo creo que tengo Sí. algunas preguntas que me hizo la audiencia antes. Adelante. La primera pregunta que es, ¿qué significa entonces para ti invertir y ser exitoso, ser un inversor exitoso? En mi caso concreto, que yo me he ganado la vida invirtiendo, es decir, claro, yo tenía una unidad de P&L que llamábamos en la tesorería de Banco Santander, donde tenía que dar un resultado, ¿no? A lo mejor posible, porque estábamos invirtiendo el dinero que le sobraba al banco. Entonces, claro, busca un retorno. Y luego cuando gestionas un fondo, pues claro, crecer en ese fondo te obliga a ser bueno, porque si no eres bueno, pues el inversor institucional busca otra alternativa mejor que tú, ¿no? Entonces nosotros cuando crecimos hasta 500 millones es porque lo estábamos haciendo bien. Para mí tener éxito, evidentemente, en la época en la que estaba en el mundo institucional era ganar dinero y que cada vez tuviese un presupuesto mayor, ¿no? De inversión. O bien me lo daba el banco o bien me lo daban los clientes. Pero esa era la demostración clara del éxito, ¿no? A nivel personal, ahora el éxito es otra cosa. Yo tengo una vida resuelta económicamente, pero evidentemente me gusta acertar con mis inversiones, ver venir los movimientos antes de que se produzcan, ser una voz de referencia en el mundo de las redes sociales cuando hablamos de parte de economía, tener el respeto profesional de mis colegas de profesión. Todo eso es importante, ¿no? Y cuando te conceden premios o cuando te invitan a dar una conferencia, pues en el fondo eso alimenta pues la sensación de que estás haciéndolo bien, ¿no? Y eso es una forma de medir el éxito que no tiene nada que ver con las inversiones propiamente dichas. Yo ya no invierto para terceros, solamente invierto con mi patrimonio. Es decir, he pasado de gestionar pues un fondo muy grande donde cualquiera podía invertir a de repente decir, no, mira, yo ya solamente quiero la responsabilidad de gestionar mi propio dinero, no doy recomendaciones a nadie, no gestiono el dinero de nadie y simplemente lo que hago ahora es compartir mis conocimientos para que la gente aprenda a hacer lo que yo he aprendido a hacer poco a poco, simplemente, y que tomen sus propias decisiones y serán los dueños de sus éxitos y también los dueños de sus fracasos, como yo. La segunda pregunta ¿es posible generar otro salario por medio de las inversiones? Mira, esta pregunta tal vez sea una de las preguntas más habituales que me hacen. Te la voy a responder un poco distinto, ¿no? Cuando la gente me dice, ¿podría ganarme la vida haciendo trading? Que es una pregunta también que me hacen en todas las conferencias. Mi reacción inicial es no. Y sé que hay gente que sí, pero la mayoría no. Y dices, vale, ¿por qué? Digo, imagínate, te pregunto a ti, oye, ¿tú crees que mi hijo se podría ganar la vida jugando al tenis? Tú no vas a decirme sí, tú me tendrás que decir qué edad tiene, cuánto juega, qué físico tiene, qué técnicas ha aprendido, a qué academia ha ido. Es decir, tendrás que valorar un montón de actitudes porque sabes que vivir del tenis, hay 50 tenistas que viven de fábula, 10 que son ultramillonarios, pero luego hay una realidad, ¿no? Que hay miles de tenistas que no llegan a ser top 100 del ATP, que les cuesta incluso desplazarse en avión y se lo pagan de su bolsillo y están ahí manteniéndose como pueden. En esto es igual. Dices, ¿vas a poder ganarte la vida haciendo esto? Digo, no, probablemente uno, no con poco capital y no con los conocimientos que tienes en este momento. Dices, ¿podría mi hijo llegar a jugar al tenis y divertirse todos los fines de semana con sus amigos? Sí, claro que sí. A eso te digo, por supuesto, puedes aprender un mínimo de nivel que te haga que te diviertas. Y ahora lo llevo a tu pregunta. ¿Puedo conseguir rentabilizar mis ahorros o patrimonio a medio o largo plazo con éxito? Es decir, ganarle dinero al dinero que ya tengo. Digo, sí, por supuesto.
¿Lo suficiente como para vivir de ello? Digo, no. Si tú esperas obtener una rentabilidad de un 10%, que está fenomenal al año, está fenomenal, digo, ¿y cuánto tienes? ¿10.000 euros? Digo, pues estás hablando de que vas a ganar 1.000, con eso no vives al año. Ahora, y me dices, tengo 1.000.000. Digo, hombre, pues entonces un 10% son 100.000, y ya es otra cosa. Pero normalmente el que te pregunta si puede vivir del trading o puede vivir de la inversión no es el que tiene 1.000.000. Ese ya está viviendo de su capital, sino que es el que tiene la cuenta pequeña. Ok. Después tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos a la hora de invertir si soy principiante? Sí, el principal riesgo eres tú mismo. Cuando no sabes, cada uno es una bomba de relojería, porque no tienes ningún control, ni siquiera conoces el factor psicológico que te va a afectar, ¿no?, a la hora de invertir. Entonces, yo uso muchas metáforas, ¿no? Digo, vamos a la piscina y nos ponemos en el borde y te digo, tírate de cabeza. Y bueno, tú no percibes ningún riesgo. En el peor de los casos te vas a dar un planchazo en el agua, pero no pasa nada. Ahora te digo, súbete a la plataforma de 10 metros. Tírate de cabeza. Y tú me dirías, ni loca. No sé, no tengo la técnica. Voy a llegar ahí abajo, me voy a espanzurrar en el agua. Puedo incluso romperme algo. Digo, sí. ¿Qué ha cambiado? El riesgo que has asumido, ¿no? Cuando tú empiezas, si eres consciente de que no sabes y eres disciplinado, harás cosas muy pequeñitas como tirarte desde el bordillo. Si te sale mal, pues no es un riesgo. He perdido 50 euros, vale. He perdido 80 euros. Bueno, no te va a cambiar la vida. Molesta, pero no te cambia la vida. Pero es que hay mucha gente que se está tirando desde el bordillo o debería tirarse desde el bordillo y se sube directamente a la plataforma de 10 metros porque lo que quiere es forrarse, lo que quiere es cambiar su vida, lo que quiere es convertir 1.000 en 10.000, lo que quiere es comprar GameStop o AMC y que suba un 600% durante los próximos meses. Pero para eso tienes que asumir que eso se puede ir a cero, como pasó con Pelotón o como pasó con el mismo AMC durante 2022 y 2023. Lo que quiero decir con esto es que el riesgo principal es lo que arriesgas. Si yo juego al póker contigo con 100 euros, aunque pierda la partida, no hay riesgo grave. Me dolerá, me molestará, pero no hay riesgo. Si juego en demo, tampoco hay riesgo. El riesgo lo vas a meter tú en la partida. Si te sientas a una mesa de 10.000 dólares de bote, tú acabas de meterle riesgo a algo que no tenía. Por tanto, el mayor riesgo es que no controles la cantidad que inviertes, ni tengas los conocimientos necesarios para gestionar esa cantidad, ¿no? Y entonces te puedes perderlo todo, claro. Tengo una pregunta de la última, en realidad. ¿Cómo uno puede empezar a aprender sobre el tema de los impuestos? Porque creo que el tema fiscal es muy importante a la hora de, cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de inversión en general. ¿Cuál es la mejor manera de poder aprenderlo o es algo que se aprende en el camino? Bueno, el tema fiscal para lo que es el rendimiento de capital mobiliario, que es cuando hablamos de mercados financieros, tú ya sabes que vas a tener que pagar en función de la plusvalía que obtengas entre un 22 y un 26%, creo que es actualmente, dependiendo de los rangos. Eso está ahí, no puedes evitarlo. Y luego, evidentemente, pues tienes un IRPF, una renta de persona física, que en función de cuánto ganes de forma agregada en el año de esa actividad y de otras actividades, pues te llevará a un nivel de tipos de marginal donde en el peor de los casos, entre comillas, es que tú pagas un torno a un 47% de lo que ganas Hacienda todos los años, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuánto hay que ganar para pagar un 47%? Digo, mucho. Tienes que ganar más de $500.000 de euros para que el saldo medio te haga pagar ese dinero. Entonces, y si gano menos, bueno, pues es progresiva la aplicación del tipo impositivo, pues cuanto menos ganas, ese porcentaje se va diluyendo. Aquí abriríamos un debate muy interesante, ¿no? ¿Merece la pena estar en España? ¿Es mejor estar fuera? Te mueves a Portugal, te mueves a Andorra, te mueves a Dubái, te montas una LLC en Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿qué implica eso, no? Porque, claro, una cosa es montar una estructura fiscal para pagar mucho menos fuera, pero tiene unos condicionantes en cuanto a no puedes tener inversión en España, tienes que deslocalizarte, no puedes tener un contacto con tu familia, no puedes visitar tu país. Teóricamente son 6 meses más un día. En la realidad más vale que no vengas
5 meses y pico, porque Hacienda te va a estar persiguiendo diciendo que tú estás infringiendo o que realmente eres residente español y que debes pagar aquí. Es un mundo. Cuando es evidente que la realidad de cada uno marca el interés por gestionar los impuestos mejor o peor. A día de hoy te diría, si eres un trader que empieza, no vas a mover un importe grande, el impacto que va a tener impositivo va a ser relativamente pequeño. No debería ser tu preocupación. Cuando empiezas a debatir sobre estas cosas es cuando empiezas a ingresar mucho dinero en términos generales, y lo que intentas es ver si legalmente hay alguna fórmula para que en lugar de pagar casi la mitad de lo que ganas Hacienda, pues puedas minorarlo a un porcentaje menor. Sí, el tema de los impuestos creo que tarde o temprano llega a ser importante. Bueno, lo es en el cotidiano, pero para alguien que quiere empezar a invertir y sobre todo que tiene varios flujos de dinero es un tema que es importante. Como Pablo mencionó, el día 3 de junio estará haciendo una charla para poder detallar mucho más su curso, que será también lanzado muy pronto. Así que les voy a dejar en la descripción de este video la inscripción a la charla de Pablo, que será por Zoom. Y si tienen alguna duda o pregunta, no duden también en escribirme por Instagram. Pablo, ¿tienes algo que detallar, que decir, que agregar? Bueno, en esa charla voy a contar cómo llegué a la conclusión de las estrategias que actualmente tengo en cartera. Voy a explicar mis inversiones de los últimos años, repasaré cómo van y, por supuesto, hablaré de las oportunidades que creo que se pueden presentar en la segunda parte de 2024 y 2025 y el por qué, qué argumentación hay detrás, ¿no? Con lo cual veréis un ejemplo en vivo de lo que hago con los conocimientos que luego os presentaré del curso, y es precisamente la formación con esos 3 bloques que comentabas hace un momento. Ok, entonces creo que ha quedado todo bien. Muchas gracias, Pablo, por tenerte en el canal. Ha sido realmente un gran placer y un gran honor. Nos vemos pronto. Kiyomi, muchas gracias a ti por invitarme y nada, un saludo cordial a la audiencia.